Gracias. A usted. Usted ha salvado a mi hijo. A la voz de Marcos. Era un susurro ahogado. La joven enfermera, con el uniforme manchado y el rostro agotado pero sereno, levantó la vista. Y en ese instante, al cruzar sus miradas, el tiempo se fracturó. Marcos reconoció algo en sus ojos. Una sombra familiar. Un eco de un pasado que había intentado enterrar bajo 20 años de éxito y dinero. ¿Quién era esa joven? ¿Y por qué sentía que al salvar a su hijo, ella acababa de destruirle la vida? Para entender la tormenta que se desató en el alma de Marcos, debemos volver al principio de todo. No al principio del día, sino al principio del error. 20 años atrás, Marcos era solo un joven ambicioso, desesperado por escapar de la pobreza. Tenía una novia, Elena, a la que amaba, pero su ambición era más grande. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, el pánico lo consumió. Un hijo, en ese momento, era un ancla que lo hundiría para siempre. Tomó la decisión más cobarde y cruel de su vida. Convenció a Elena de que no podía criarlo. La abandonó y cuando la niña nació, usó sus primeras influencias para que fuera llevada a un orfanato, prometiéndose a sí mismo que era por su bien. Una mentira que se repetiría durante 2 décadas para poder dormir por las noches. Con el pasado sellado, Marcos se dedicó a construir su imperio. Se casó con Laura, una mujer de su nuevo círculo social, y juntos vivieron una vida de lujo. Ahora, 20 años después, estaban en el hospital para el nacimiento de su primer hijo. El heredero de la fortuna de la Vega, el día que debía ser el más feliz de su vida, se convirtió en una pesadilla. En el parto se complicó. El corazón del bebé empezó a fallar. Los médicos corrían, las alarmas sonaban, y Laura, su esposa, gritaba de dolor y miedo. Marcos, impotente fuera de la sala de partos, sentía que su mundo perfecto se desmoronaba. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una joven enfermera, que no parecía tener más de 20 años, entró en la sala con una calma y una autoridad que no correspondían a su edad. Mientras los médicos más experimentados parecían dudar, ella tomó el control. «Preparen la unidad neonatal ahora», ordenó. «Doctor, la presión está cayendo. Necesitamos intervenir manualmente». Marcos observaba a través del cristal, hipnotizado. Veía cómo ella trabajaba, cómo sus manos se movían con una precisión y una delicadeza que parecían guiadas por una fuerza superior. Durante largos y agónicos minutos, ella luchó por la vida de su hijo. Y entonces, el milagro, el llanto débil pero claro de un bebé, rompió la tensión. El niño estaba vivo, estaba a salvo, y todo gracias a aquella joven enfermera. Cuando todo se calmó, permitieron a Marcos entrar. Laura estaba agotada, pero sonreía débilmente. Y la joven enfermera, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul, se acercó a él. Y así volvemos al momento que lo cambió todo. «Gracias. Usted ha salvado a mi hijo». A la enfermera levantó la vista, y Marcos lo vio en los ojos. Eran los ojos de Elena, su primer amor. La misma forma, el mismo color, la misma profundidad melancólica. El aire se escapó de sus pulmones. Empezó a conectar los puntos imposibles. La edad de la chica, unos 20 años. El nombre en su identificación, Ann Sofía, el nombre que Elena siempre había dicho que le pondría a una hija. «¿Cuál es tu apellido, hija?», preguntó Marcos, con la voz temblando. La joven le miró, extrañada por la pregunta. «No tengo, señor. Me crié en el orfanato de Santa Catalina». El orfanato de Santa Catalina. El mismo nombre, el mismo lugar. La mentira que se había contado durante 20 años se hizo añicos. La niña que había abandonado para poder construir su futuro, acababa de salvar el futuro que había construido. Marcos se derrumbó. Cayó de rodillas frente a ella, sollozando, incapaz de soportar el peso de la ironía, el peso de su culpa. «Perdóname», sollozaba. «Dios mío, perdóname, Sofía». La enfermera no entendía nada. Miraba asustada a aquel hombre rico y poderoso,
roto en el suelo. No sabía que el hombre al que acababa de devolverle un hijo era el mismo hombre que le había robado un padre, una madre y una vida. En los días siguientes, la verdad salió a la luz. Marcos le confesó todo a su esposa, Laura, cuyo rostro se convirtió en una máscara de decepción. Le confesó todo a Sofía, cuya reacción no fue de ira, sino de un dolor silencioso y profundo, que era 1000 veces peor. La vida de Marcos se convirtió en un infierno personal. Tenía a su hijo recién nacido en un brazo, un símbolo de su presente, y frente a él, a su otra hija, Sofía, un símbolo del pasado que había intentado borrar. El destino, en un acto de justicia poética y cruel, había entrelazado su mayo R alegría con su mayo R vergüenza. Ahora, Marcos no luchaba por cerrar un negocio o aumentar su fortuna. Luchaba por algo que su dinero no podía comprar en el perdón de una hija a la que le había quitado todo, pero que, sin saberlo, se lo había devuelto todo, enseñándole de la forma más dolorosa que las deudas del corazón, tarde o temprano, siempre se acaban pagando.